En 1975, la carretera que serpentea por la Sierra Madre Occidental, en los límites olvidados entre Durango y Sinaloa, no era un camino para los débiles de corazón. Los camioneros, esos hombres de piel curtida por el sol y almas endurecidas por la soledad del asfalto, la llamaban la ruta del silencio. No porque no hubiera ruido, sino porque los que se detenían allí a menudo perdían la voz para siempre. Se contaba que la niebla en esa zona tenía un peso específico, una densidad que se pegaba a los pulmones y que olía a algo antiguo, una mezcla de pino húmedo y cobre oxidado. Justo en el kilómetro 66, donde el barranco se abría como una boca hambrienta esperando tragar metal y hueso, se alzaba una estructura que desafiaba la lógica y la gravedad. El convento de la Santa Agonía. No aparecía en los mapas oficiales del gobierno, ni en las guías turísticas que prometían aventuras en la sierra. Era un edificio de piedra negra, volcánica, que parecía haber brotado de la misma montaña como un tumor maligno. Sus muros eran altos, coronados por vidrios rotos y alambres que no estaban ahí para mantener a la gente fuera, sino para mantener algo dentro. Durante décadas, los lugareños de los pueblos vecinos, aldeas tan pequeñas que ni siquiera tenían nombre, bajaban la mirada al pasar cerca. Sabían que las 3 hermanas que habitaban ese lugar no servían a un Dios que perdonara los pecados. Ellas servían a un Dios que exigía que los pecados fueran arrancados de la carne, tira por tira. La historia comienza una noche de tormenta en octubre de 1975. Mateo, un joven ingeniero agrónomo que viajaba hacia Culiacán con la esperanza de un nuevo trabajo y una vida mejor, cometió el error fatal de confiar en su viejo vehículo. La lluvia caía con tal violencia que parecía que el cielo estaba tratando de borrar la carretera de la existencia. Los limpiaparabrisas de su auto luchaban inútilmente contra el aguacero, hasta que con un chasquido seco y definitivo, el motor murió. El silencio que siguió no fue paz, fue una sentencia. Mateo se quedó allí, en la oscuridad absoluta, solo acompañado por el tamborileo de la lluvia y el frío que empezaba a colarse por las juntas de las ventanas. Un frío que calaba hasta los huesos y que traía consigo ese olor metálico que los camioneros temían. A lo lejos, como un faro en medio del océano negro, vio una luz tenue, amarillenta, trémula. No era una luz eléctrica, sino el parpadeo agónico de velas o lámparas de aceite. Sin otra opción, Mateo se envolvió en su chaqueta y corrió hacia esa esperanza, ignorando que estaba corriendo directamente hacia la garganta del lobo. Al llegar a las enormes puertas de madera de roble, reforzadas con bandas de hierro que parecían costillas humanas, golpeó con desesperación. El sonido retumbó, pero nadie contestó de inmediato. Pasaron minutos, minutos largos, donde Mateo sintió que algo lo observaba desde las gárgolas desgastadas que adornaban la fachada. Finalmente, una mirilla se abrió. Un ojo, lechoso y rodeado de arrugas profundas como cañones en la tierra seca, lo examinó. «Busco refugio», gritó Mateo sobre el estruendo del trueno. «Mi auto murió. Por favor, solo necesito un techo hasta que pase la tormenta». La puerta se abrió con un gemido de bisagras que no habían sido engrasadas en años. O tal vez que habían sido engrasadas con algo que se volvía pegajoso con el tiempo. 3 figuras estaban paradas en el umbral. Iban vestidas con hábitos antiguos, de una tela gruesa y áspera, de un color que alguna vez fue blanco, pero que ahora tenía el tono del hueso viejo y amarillento. Llevaban velos que cubrían sus cabezas, y de sus cinturas colgaban rosarios inmensos, cuyas cuentas, al chocar entre sí, no sonaban como madera o plástico,
sino como dientes golpeando contra dientes. La caridad es el deber de las esposas del Señor, dijo la del medio. Su voz era seca, como hojas muertas arrastradas por el viento. Se presentó como la madre superiora Bernarda. A su derecha estaba la hermana Francisca, una mujer inmensa, con manos del tamaño de palas y una espalda encorvada por el peso de una fuerza brutal. A la izquierda, la más joven, aunque sus ojos reflejaban siglos de oscuridad, estaba la hermana Lucía. Ella no hablaba, solo sonreía. Una sonrisa pequeña, apretada, que no mostraba alegría, sino anticipación. Mateo entró, agradeciendo profusamente a sus salvadoras. El interior del convento estaba más frío que el exterior. Las paredes de piedra sudaban humedad. No había luz eléctrica, solo cientos de velas colocadas en nichos, proyectando sombras que parecían bailar y estirarse para tocarlo. Lo llevaron a un comedor largo, con una mesa de madera oscura que parecía un ataúd gigante. «Siéntese, hijo», dijo la madre Bernarda. «El camino es duro para los que cargan culpas». Mateo rió nerviosamente. «Solo cargo mi maleta, madre». Las tres monjas se detuvieron en seco. Se miraron entre ellas con una complicidad que heló la sangre de Mateo por un segundo, aunque él lo atribuyó al frío de la tormenta. «Todos cargan algo», susurró la hermana Lucía, rompiendo su silencio con una voz que sonaba infantil y quebrada. «Y nosotras estamos aquí para aligerar la carga». Le sirvieron un caldo caliente. Olía a hierbas de monte, a epazote, pero debajo de ese aroma reconfortante había algo más. Un olor dulce, empalagoso, como a flores dejadas demasiado tiempo en un florero con agua estancada. Mateo tenía tanta hambre que no lo cuestionó. Comió con avidez mientras las tres hermanas se sentaban frente a él, sin comer, simplemente observándolo. Sus ojos no parpadeaban con la frecuencia normal. Lo miraban como un carnicero mira a una res, calculando los cortes, evaluando la calidad de la carne. «¿No comen ustedes?», preguntó Mateo, sintiendo de repente que la cuchara pesaba más de lo normal. «Nosotras nos alimentamos de la fe», respondió la hermana Francisca, y por primera vez Mateo notó sus manos. Estaban limpias, fregadas hasta la obsesión, pero debajo de las uñas, en las cutículas profundas, había manchas oscuras que el jabón no había podido sacar. Manchas de un color caoba oscuro, sangre seca. El sueño llegó de golpe. No fue un sueño natural. Fue como si una cortina de plomo cayera sobre su cerebro. Sus extremidades se sintieron desconectadas de su cuerpo. Intentó levantarse, pero sus piernas eran de trapo. Su lengua se sentía hinchada dentro de su boca, sabor a cobre y ceniza. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo tragara fue a la madre Bernarda levantándose de la mesa, tomando un candelabro pesado. «La purificación debe comenzar antes de que el alma se pudra», dijo ella, y luego el mundo se apagó. Cuando Mateo despertó, el sonido de la lluvia había cesado, reemplazado por un goteo rítmico mucho más cercano. Ploc, ploc, ploc. No estaba en una cama. El olor a incienso era tan fuerte que le quemaba las fosas nasales, diseñado para ocultar otro olor, el inconfundible hedor de la infección y el miedo. Intentó mover las manos. Estaban atadas con cuerdas de cuero crudo a los reposabrazos de una silla que parecía sacada de la época de la Inquisición. Madera negra, con pernos de hierro. Estaba en una habitación circular, bajo el nivel del suelo. Las paredes estaban cubiertas de tapices religiosos, pero las imágenes estaban distorsionadas. Los santos no miraban al cielo en éxtasis, miraban hacia abajo, con muecas de dolor, como si estuvieran siendo despellejados. Y frente a él, sobre una mesa de metal oxidado, había una colección de instrumentos que ninguna monja debería poseer.
Había sierras quirúrgicas del siglo XIX, pinzas alargadas, frascos con líquidos viscosos de colores ámbar y verde, y algo que parecía un taladro manual. Las tres hermanas entraron en la habitación. Ya no llevaban sus hábitos blancos y amarillentos. Ahora vestían delantales de cuero grueso, manchados de capas y capas de fluidos oscuros, como un lienzo macabro pintado a lo largo de los años. La madre Bernarda sostenía un libro antiguo, encuadernado en una piel que tenía una textura demasiado suave, demasiado humana. «Bienvenido al confesionario de la verdad, Mateo», dijo ella. Su voz resonaba en las paredes de piedra. «Aquí, las mentiras no existen. El dolor es el único lenguaje que Dios escucha con claridad cuando el alma está tan sucia. Déjenme ir. No he hecho nada», gritó Mateo, tirando de las cuerdas hasta que sus muñecas sangraron. El pánico era un animal vivo en su pecho, arañando para salir. La hermana Francisca se acercó a él. Su fuerza era descomunal. Con una sola mano le apretó la mandíbula con tal presión que Mateo pensó que sus dientes estallarían. «El silencio es oro», gruñó ella. «Los gritos son la música de los demonios saliendo». La hermana Lucía, la más joven, se movía por la habitación con una gracia perturbadora, tarareando un himno eclesiástico mientras seleccionaba una herramienta. Tomó unas pinzas largas y finas y las sostuvo a la luz de una vela. La punta brillaba con una malicia propia. «Encontramos cosas en tu auto, Mateo», dijo la madre Bernarda abriendo el libro. «Revistas con mujeres impuras. Cartas de un amor que no ha sido bendecido por el sacramento. Tu vida es un monumento al pecado de la carne, y la carne debe ser castigada para liberar al espíritu. Por favor, tengo dinero, tomen el auto, tengo familia», sollozó Mateo. «Tu familia agradecerá que te hayamos salvado del fuego eterno», dijo Bernarda con total convicción. No había sadismo en sus ojos, y eso era lo más aterrador. Había de ver. Ella creía genuinamente que lo que estaba a punto de hacer era un acto de amor divino. Lucía se acercó con las pinzas. «Empezaremos por los dedos, madre. Las manos que tocan lo impuro deben ser limpiadas. Lo que sucedió en las siguientes 6 horas no se puede describir con palabras simples, porque el lenguaje humano no está diseñado para articular ese nivel de agonía». Mateo aprendió que el cuerpo humano es una máquina resistente, diseñada para sobrevivir incluso cuando la mente ruega por la muerte. Las hermanas trabajaban con eficiencia, no tenían prisa. Cuando él se desmayaba del dolor, Francisca le aplicaba sales y un líquido acre bajo la nariz que lo traía de vuelta al infierno de la vigilia instantáneamente. No le permitían el escape de la inconsciencia. Le preguntaban por pecados que él no recordaba haber cometido. Y cuando él confesaba mentiras solo para que pararan, ellas sonreían y decían: «La verdad sale con la sangre». Cada uña arrancada era un Ave María. Cada corte preciso en la planta de sus pies era un Padre Nuestro. Ellas rezaban en voz alta, un canto monótono y terrible que se mezclaba con sus alaridos, creando una sinfonía de horror en el sótano de la montaña. Pero lo peor vino cuando hicieron una pausa. La madre Bernarda se acercó a un armario en la sombra y sacó un frasco grande de vidrio. Dentro, flotando en formol amarillento, había trozos, dedos, orejas, lenguas. Cada frasco tenía una etiqueta escrita con una caligrafía elegante y cursiva. Juan, 1971. Lujuria. Roberto, 1968. Avaricia. Mateo, con la visión borrosa por las lágrimas y el dolor, contó más de 50 frascos, 50 viajeros, 50 almas que habían tenido la mala suerte de buscar refugio en el convento de la Santa Agonía. Entendió entonces que no iba a salir de allí.
No era un huésped, era una materia prima. Ellas estaban construyendo un relicario de dolor. «¿Ves, Mateo?», dijo Bernarda, acariciando el frasco de Juan como si fuera una mascota querida. «Ninguno de ellos murió en vano. Todos están aquí, limpios, puros, y tú te unirás a ellos. Pero primero, debemos purificar tus ojos. Han visto demasiada codicia». La hermana Lucía trajo el taladro manual. El sonido de los engranajes girando, cric, 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 era el sonido de la fatalidad. Mateo intentó gritar una vez más, pero su garganta estaba en carne viva. Meses después, en el pueblo del Salto, a 40 kilómetros de allí, un detective llamado Cárdenas recibió un expediente polvoriento. Era un hombre que no creía en fantasmas, pero sí en la maldad de los hombres. Había notado un patrón. Cada año, durante la temporada de lluvias, 3 o 4 hombres desaparecían en ese tramo de la carretera. Los lugareños hablaban de brujas, de nahuales, pero Cárdenas sabía que los monstruos no tienen garras ni colmillos. Tienen rostros amables y ofrecen sopa caliente. Cárdenas miró el mapa en su pared, lleno de chinches rojas marcando las últimas ubicaciones conocidas de los desaparecidos. Todas formaban un círculo perfecto alrededor de una zona muerta en la montaña, un lugar donde solo había rocas y un antiguo convento que, según los registros de la iglesia, había sido abandonado en 1940 tras un brote de tuberculosis que supuestamente mató a todas las monjas. Supuestamente, susurró Cárdenas, encendiendo un cigarrillo. El humo se elevó en espirales azules. Si el convento estaba abandonado, ¿por qué un pastor había jurado ver humo saliendo de las chimeneas la semana pasada? ¿Y por qué el auto de Mateo, el joven ingeniero, había sido encontrado por un leñador en un barranco, completamente limpio, sin huellas, pero con un rosario antiguo colgado en el espejo retrovisor? Un rosario hecho de huesos pequeños, demasiado pequeños para ser de animal. Cárdenas tomó su abrigo y su revólver. No sabía que al subir a su patrulla, estaba a punto de iniciar un viaje hacia un lugar donde la fe se había podrido, convirtiéndose en algo voraz. Las hermanas lo estaban esperando, aunque él aún no lo sabía. Ellas siempre necesitaban más almas para su colección. Y un hombre de ley, un hombre que juzgaba a otros, era el manjar más exquisito para su ritual de dolor. La niebla en la carretera comenzó a bajar, espesa y blanca como un sudario, preparándose para abrazar a su próxima víctima. El detective Cárdenas conducía su patrulla, un Dodge viejo y cansado, subiendo por la carretera Federal 40. El reloj en su muñeca marcaba las 19 horas con 30 minutos, pero el cielo ya se había rendido ante una oscuridad absoluta, tragado por nubes de tormenta que parecían moretones gigantes en la piel del firmamento. A medida que ascendía hacia el kilómetro 66, la temperatura descendió bruscamente. El vaho empañaba el parabrisas desde adentro, obligándolo a limpiar el vidrio con la manga de su chaqueta cada pocos segundos. Un gesto repetitivo que aumentaba su ansiedad. La radio de la patrulla, que hasta el kilómetro 50 había escupido estática y voces lejanas de la central, murió por completo al cruzar el Puente del Diablo. Solo quedó un zumbido blanco, constante, hipnótico, como el sonido de 1000 insectos atrapados dentro del tablero. Cárdenas apagó la radio. El silencio de la sierra era peor. No había grillos, no había aves nocturnas, solo el rugido asmático del motor y el crujido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Cuando el convento apareció ante sus faros, Cárdenas sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. La estructura se alzaba como un depredador agazapado. Las ventanas eran ojos negros, vacíos, sin vida.
Aparcó el coche a unos metros de la entrada principal, ocultándolo parcialmente tras unos matorrales secos. Su instinto de policía, perfeccionado tras 20 años viendo lo peor de la humanidad en las calles de Durango, le gritaba que no entrara por la puerta principal. Pero Cárdenas era un hombre de leyes, y las leyes decían que necesitaba una causa probable o una invitación. Bajó del auto. Su mano derecha descansaba sobre la culata de su revólver calibre 38 especial. El metal le daba una falsa sensación de seguridad. Caminó hacia el portón de roble y hierro. Antes de que pudiera golpear, la puerta se entreabrió. No hubo chirridos esta vez. Fue un movimiento silencioso, aceitado, invitante. «Lo estábamos esperando, oficial», dijo una voz desde la penumbra. Era la hermana Lucía. Sostenía una vela larga y delgada que iluminaba su rostro desde abajo, convirtiendo sus rasgos suaves en una máscara grotesca de sombras invertidas. Sus ojos brillaban con una humedad febril. «No avisé de mi llegada», respondió Cárdenas, manteniendo la distancia. «Las almas inquietas siempre hacen ruido al acercarse, aunque no lo sepan», respondió ella, ensanchando la puerta. «Pase. La Madre Superiora Bernarda está en la capilla. Ha estado rezando por usted». Cárdenas entró. El olor lo golpeó de inmediato. En la parte 1, Mateo lo había confundido con flores viejas. Cárdenas, con su nariz entrenada en morgues y escenas del crimen, lo identificó al instante. Era lavanda y cloro. Mucho cloro. El tipo de cantidad industrial que se usa para limpiar mataderos. El pasillo era largo y el techo se perdía en la oscuridad. Sus botas resonaban con un eco metálico, como si debajo de la piedra no hubiera tierra, sino hueco. Lucía lo guió sin mirar atrás, flotando más que caminando. Llegaron a la capilla principal. No era un lugar de paz. Las bancas estaban dispuestas en semicírculo, mirando hacia un altar que no tenía un crucifijo normal. La figura de Cristo estaba tallada en madera negra, pero le faltaban los brazos. En su lugar, tenía alas de murciélago extendidas, y a sus pies no había flores, había zapatos, decenas de zapatos de hombre, viejos, llenos de polvo, alineados con una precisión militar. La Madre Bernarda estaba de rodillas frente al altar, con la espalda recta como una vara de hierro. A su lado, la inmensa hermana Francisca estaba de pie, inmóvil como una gárgola, con los brazos cruzados sobre su pecho masivo. «Detective Cárdenas», dijo Bernarda sin voltearse. «Sabíamos que vendría a reclamar lo que la montaña ha tomado. Busco a un hombre, Mateo, ingeniero. Su auto apareció cerca de aquí». Cárdenas fue directo al grano. No quería jugar a los acertijos teológicos. Bernarda se puso de pie y se giró lentamente. En sus manos sostenía un objeto que hizo que el estómago de Cárdenas diera un vuelco. Era un reloj de pulsera, un Seiko barato, con la correa rota. «El tiempo es una ilusión para los que han encontrado la eternidad», dijo ella, extendiendo el reloj hacia él. «El joven Mateo nos dejó esto como ofrenda antes de continuar su peregrinaje. Dijo que ya no necesitaba medir los minutos». Cárdenas tomó el reloj. Estaba frío y pegajoso. Al mirarlo bajo la luz de las velas, vio una mancha marrón en el cierre. Sangre coagulada. «Esto tiene sangre, madre», dijo Cárdenas, desenfundando su arma lentamente. «Quiero ver al chico. Ahora. Y quiero ver el resto del convento». La atmósfera cambió en una fracción de segundo. La hermana Francisca dio un paso adelante. El suelo vibró bajo su peso. «La curiosidad es el primer paso hacia la condenación, oficial», gruñó Francisca. Su voz era grave, gutural, antinatural para una mujer. «Atrás», ordenó Cárdenas, apuntando al pecho de Francisca.
Esto es una investigación oficial por desaparición y posible homicidio. Abran todas las puertas. La madre Bernarda sonrió. No fue una sonrisa de miedo, fue una sonrisa de piedad. Usted cree que su arma tiene poder aquí. Cree que el plomo puede matar lo que ya está muerto en vida. Hermana Lucía, muéstrale al oficial el jardín del Edén. Lucía soltó una risita aguda, infantil, y corrió hacia una puerta lateral oculta tras un tapiz raído. Cárdenas, sin bajar el arma, las obligó a caminar delante de él. Bajaron por una escalera de caracol estrecha, excavada en la roca viva. El aire se volvía más denso, más caliente, con un hedor a podredumbre dulce que el cloro de arriba no podía ocultar. Llegaron a una estancia subterránea que parecía una bodega de vinos, pero en lugar de barricas había celdas, jaulas de hierro forjado empotradas en la pared, y dentro de ellas, Cárdenas tuvo que reprimir el impulso de vomitar. Había hombres, o lo que quedaba de ellos. Estaban vivos, pero transformados. A algunos les faltaban los ojos, y las cuencas habían sido rellenadas con cera roja de vela. A otros les habían cosido los labios con hilo de cobre. Estaban desnudos, sucios, encogidos en posición fetal. Pero lo más aterrador no eran sus heridas, sino su silencio. No gritaban, no pedían ayuda. Solo se mecían de adelante hacia atrás, con la mirada perdida en un horror que Cárdenas no podía comprender. En la última celda vio a Mateo. El joven ingeniero estaba irreconocible. Le faltaban 3 dedos de la mano izquierda. Su piel estaba pálida, translúcida, y tenía extraños símbolos tallados en el pecho con un bisturí, cicatrices frescas que formaban palabras en latín: pura carne, pura ánima. «¡Mateo!», gritó Cárdenas, corriendo hacia los barrotes. Mateo levantó la cabeza lentamente. Sus ojos no tenían iris. Eran completamente negros, dilatados por alguna droga potente. «El dolor, limpia», susurró Mateo, con una voz que sonaba como papel de lija. «Ellas nos están arreglando». Cárdenas giró sobre sus talones, apuntando a la cabeza de Bernarda. «Están dementes. Voy a matarlas a todas si no abren esta maldita jaula ahora mismo». «No estamos dementes, oficial», dijo Bernarda con calma. «Somos cirujanas del alma. El mundo de arriba está enfermo. Ustedes permiten que los hombres vivan en pecado, consumidos por la lujuria, la avaricia, la pereza. Nosotras extirpamos el pecado, físicamente». «Francisca», susurró Bernarda. La monja gigante se movió con una velocidad imposible para su tamaño. Cárdenas disparó. ¡Bang! ¡Bang! 2 tiros certeros al pecho de Francisca. La monja se sacudió por el impacto. Retrocedió un paso, pero no cayó. No hubo sangre a borbotones. Solo polvo saliendo de los agujeros en su hábito, como si su cuerpo fuera de arcilla seca. Francisca soltó un rugido y embistió a Cárdenas como un toro. El detective voló por el aire y se estrelló contra los barrotes de la celda de Mateo. El revólver resbaló de su mano y cayó en la oscuridad de un desagüe en el suelo. El dolor en sus costillas fue agudo, cegador. Sintió cómo al menos 2 huesos se rompían. Antes de que pudiera recuperarse, Lucía estaba sobre él, pero no lo atacó con golpes. Le clavó una aguja hipodérmica oxidada en el cuello. Cárdenas sintió un fuego líquido recorrer sus venas. Sus músculos se agarrotaron instantáneamente. Estaba paralizado, pero plenamente consciente. Sus ojos se movían frenéticamente, atrapados en su propio cráneo. La madre Bernarda se inclinó sobre él. Su rostro estaba tan cerca que Cárdenas podía ver los poros dilatados de su nariz y oler su aliento a carne podrida. «Bienvenido a la congregación, detective. Usted tiene mucha soberbia en sus ojos. Tanta soberbia. Creo que tendremos que empezar por ahí. Los ojos son las ventanas del alma
y las suyas necesitan cortinas nuevas. Francisca lo levantó como si fuera un muñeco de trapo y lo arrastró hacia una mesa de operaciones en el centro de la sala. Una mesa que Cárdenas no había notado antes, porque estaba cubierta con una sábana manchada de sangre vieja y negra. Lo ataron con correas de cuero. Mientras Lucía preparaba los instrumentos, tarareando esa maldita canción eclesiástica, Cárdenas pudo ver hacia un rincón oscuro de la sala. Allí había algo que heló su sangre más que las torturas. Había un altar pequeño, oculto, y sobre él no había santos. Había un libro abierto, muy antiguo, con páginas hechas de piel humana, y junto al libro, frascos que contenían cosas que parecían fetos, pero deformes, con cuernos pequeños o colas. No servimos a la Iglesia de Roma, oficial, dijo Bernarda, siguiendo su mirada. Roma es débil. Roma perdona. Nosotras servimos al dios antiguo de la montaña, el que exige sangre para mantener la tierra fértil, el que duerme bajo este convento. De repente, el suelo bajo ellos tembló. Un temblor rítmico, profundo, como un latido gigante proveniente de las entrañas de la tierra. Él tiene hambre, dijo Lucía con una sonrisa extasiada, y le gusta la carne de policía. Es más, dura. Bernarda tomó un bisturí. La luz de las velas se reflejó en el acero. Vamos a ver qué tan fuerte es su ley frente a nuestra fe, detective. Empezaremos con la lengua. Ha dicho demasiadas mentiras hoy. Cárdenas quiso cerrar los ojos, pero no pudo. La droga lo obligaba a mantenerlos abiertos. Vio cómo la mano de la monja descendía lentamente hacia su boca. Sintió el frío del metal en sus labios. Y entonces, justo antes de que el acero cortara, escuchó algo más. No venía de las monjas. Venía de la celda de Mateo. Mateo estaba riendo. Una risa gorgoteante, inhumana. Ya viene, decía Mateo entre carcajadas de sangre. Ya sube. Las monjas no son las dueñas. Ellas son solo las cocineras. Y él ya viene a cenar. El suelo se abrió en el centro de la habitación. No fue un agujero. Las losas de piedra se separaron como dientes en una boca gigante. Un olor a azufre y amoníaco inundó la sala, tan fuerte que hizo lagrimear a Bernarda. Del abismo negro que se había abierto, no salió un demonio con cuernos. Salió algo peor, tentáculos, pero no de carne. Eran raíces gruesas, pulsantes, de color rojo oscuro, que se movían con inteligencia propia. Las raíces ignoraron a Cárdenas. Se dirigieron directamente hacia la hermana Francisca. La monja gigante intentó retroceder, el miedo rompiendo su máscara de estoicismo por primera vez. Pero una raíz se enrolló alrededor de su pierna con un crujido húmedo de huesos rompiéndose. «¡Madre!», gritó Francisca, siendo arrastrada hacia el agujero. «El pacto. Dijiste que el pacto nos protegía. El pacto exige sacrificio», gritó Bernarda, retrocediendo hacia la pared, dejando a su hija a su suerte. «¡Tómala a ella! ¡Tómala!». Cárdenas, atado a la mesa, vio lo imposible. La montaña no estaba embrujada. La montaña estaba viva. Y las monjas habían estado alimentando a algo que ya no se conformaba con las sobras. Francisca desapareció en la oscuridad del agujero, sus gritos cortándose de golpe con un sonido de masticación húmeda que resonó en el cráneo del detective. Silencio. Las raíces se retrajeron, pero el agujero permaneció abierto. Bernarda, temblando, se volvió hacia Cárdenas. Su rostro ya no tenía la arrogancia de la fe. Tenía el terror absoluto de quien sabe que ha perdido el control de su propia bestia. «Se suponía que eras tú», susurró Bernarda, con el bisturí temblando en su mano. «Se suponía que el policía era el plato fuerte. Ahora sigue con hambre». Miró a Lucía. Lucía miró a Bernarda. Y en ese intercambio de miradas,
Cárdenas entendió que la verdadera tortura apenas estaba por comenzar. La jerarquía se había roto. Ahora era sálvese quien pueda en el matadero de Dios. Cárdenas sintió que la parálisis de la droga comenzaba a ceder levemente en su mano derecha. Solo podía mover el dedo índice. Su revólver estaba lejos, en el desagüe. Pero en su bolsillo trasero tenía algo que las monjas no habían revisado. Una navaja de bolsillo, pequeña, oxidada, pero afilada. Mientras Bernarda y Lucía discutían en susurros frenéticos sobre quién debía ser la siguiente ofrenda para calmar a la cosa del sótano, Cárdenas comenzó a mover su dedo, rozando la tela de su pantalón, centímetro a centímetro, luchando contra la química en su sangre, sabiendo que tenía segundos antes de que decidieran que él seguía siendo la opción más fácil para el sacrificio. La tormenta afuera arreció, y un rayo iluminó la estancia a través de un tragaluz alto, revelando por un segundo que las paredes de la habitación no estaban hechas de piedra, sino de miles de cráneos humanos apilados y fusionados por el tiempo. El convento no estaba sobre la montaña. El convento estaba hecho de muertos. Y Cárdenas estaba a punto de convertirse en un ladrillo más, a menos que hiciera lo impensable. El aire en la cámara subterránea ya no se podía respirar. Se masticaba. Era una mezcla densa de polvo de huesos, sangre cobriza y ese hedor imposible a tierra mojada y antigua que emanaba del agujero en el centro de la sala. Cárdenas, con el sudor frío empapando su camisa pegada a la piel, sentía cómo la parálisis química libraba una guerra contra su adrenalina. Su dedo índice derecho rascaba frenéticamente la tela de su pantalón trasero, buscando el borde metálico de su navaja. Era un movimiento microscópico, doloroso, como si estuviera moviendo una montaña con la mente. A pocos metros, la alianza impía entre la madre Bernarda y la hermana Lucía se desmoronaba. El miedo es el ácido más potente. Disuelve lealtades en segundos. El pacto exige 3 servidoras, chilló Lucía, retrocediendo hacia la sombra de los estantes de frascos. Sin Francisca, el círculo está roto. Tú eres la madre superiora. Tú debes ofrecerte para cerrarlo. Bernarda, con el bisturí aún en la mano y los ojos desorbitados, negó con la cabeza. Su rostro era una máscara de terror teológico. La madre guía, las hijas sirven, bramó Bernarda. Es tu turno, Lucía. Tu juventud le agrada más a él. La disputa les dio a Cárdenas los segundos vitales que necesitaba. Su dedo finalmente enganchó el metal frío de la navaja. Con un esfuerzo que le hizo ver puntos negros, logró sacarla del bolsillo y abrir la hoja contra la madera de la mesa. Cortar las correas de cuero con una mano entumecida y una navaja vieja era como intentar cortar carne con una cuchara. Pero el cuero estaba viejo y seco. Ras, ras, ras. El sonido era imperceptible bajo los gritos de las monjas. La correa de su muñeca derecha cedió. En ese instante, Lucía cometió un error. Intentó correr hacia la escalera de caracol. Bernarda, demostrando una agilidad depredadora, se lanzó sobre ella. La madre superiora no usó el bisturí para matar, sino para incapacitar. Con un tajo preciso, cortó el tendón de Aquiles de la hermana joven. Lucía cayó al suelo con un alarido que hizo vibrar los frascos en las estanterías. «Es por la salvación de todos», gritó Bernarda, agarrando a Lucía por el hábito y arrastrándola hacia el borde del abismo. «Come, señor de la montaña, come y duerme». Cárdenas se soltó la otra mano. Sus músculos gritaban, acalambrados, pero el instinto de supervivencia era un motor rugiendo en su pecho. Se incorporó en la mesa, tambaleándose. Vio cómo Bernarda empujaba a Lucía al agujero, pero el agujero no quería a Lucía. Las raíces rojas y pulsantes emergieron de nuevo, más rápidas, más violentas.
no se enrollaron alrededor de Lucía. La golpearon, apartándola como si fuera basura, lanzándola contra la pared de cráneos con un crujido seco y definitivo. Lucía cayó muerta, con el cuello roto en un ángulo antinatural. El señor de la montaña no quería un aperitivo. Quería al plato principal. Quería a Bernarda o a Cárdenas. Las raíces se alzaron, formando una especie de jaula orgánica alrededor de Bernarda. La monja se quedó paralizada, soltando el bisturí. «¿Por qué?», susurró Bernarda mirando al abismo. «Te he dado 50 años de sangre. Te he dado cientos de hombres». Una voz resonó en la cabeza de Cárdenas. No fue un sonido auditivo, sino una vibración en sus muelas, un pensamiento invasivo que no era suyo. La voz sonaba a piedras rompiéndose. La fe se ha secado. Solo queda el miedo, y el miedo sabe rancio. Las raíces atravesaron a Bernarda. No fue rápido. Fue una profanación lenta. Entraron por su abdomen, buscando espacio, levantándola en el aire mientras ella gritaba plegarias invertidas, maldiciendo a Dios y al diablo por igual. Cárdenas supo que era su única oportunidad. No podía luchar contra eso. Tenía que destruir el contenedor. Miró a su alrededor. En la esquina, junto a los instrumentos de tortura, había garrafas de aceite para las lámparas y alcohol industrial para limpiar las heridas antes de volver a abrirlas. Cárdenas cojeó hacia las garrafas. Su pierna izquierda apenas respondía. Agarró un bidón de 5 litros de alcohol y lo arrojó contra el altar de piel humana y velas. El vidrio se rompió, empapando los libros malditos y los fetos deformes. «Si tienes hambre, trágate esto», rugió Cárdenas. Tomó una antorcha de la pared y la lanzó al charco de alcohol. El fuego no se comportó como fuego normal. Al tocar la sangre seca y los restos orgánicos de la sala, las llamas rugieron con un color azul y verde, alimentadas por los gases de la podredumbre. El calor fue instantáneo y brutal. La cosa en el agujero reaccionó. Las raíces soltaron el cuerpo destrozado de Bernarda, que cayó al abismo como un trapo, y se giraron hacia el fuego, siseando. El calor dañaba al tejido orgánico de la entidad. Las paredes de cráneos comenzaron a gritar, literalmente. El aire caliente silbaba al pasar por las cuencas vacías de los miles de muertos empotrados, creando un coro de lamentos agudos. Cárdenas corrió hacia la celda de Mateo. El fuego se propagaba rápido, lamiendo el techo de madera podrida. «¡Mateo!», tosió Cárdenas, golpeando el candado con la culata de un martillo que encontró en el suelo. «Vámonos». Mateo estaba en el suelo de la jaula. Se había arrancado los vendajes. Sus heridas sangraban profusamente. Levantó la vista hacia Cárdenas. Sus ojos negros ya no reflejaban locura, sino una claridad aterradora y final. «No puedo irme, oficial», dijo Mateo con calma. «Ellas me quitaron las piernas hace horas. Usted no se dio cuenta por la oscuridad». Cárdenas bajó la mirada. Era cierto. Debajo de las rodillas de Mateo solo había muñones cauterizados toscamente y envueltos en trapos sucios. Cárdenas sintió que el mundo se le caía encima. No podía cargarlo. No con sus costillas rotas, no con la escalera de caracol estrecha, no con el fuego consumiendo el oxígeno. «No te voy a dejar», mintió Cárdenas, aunque ambos sabían la verdad. «Tienes que irte», dijo Mateo, extendiendo una mano temblorosa. «Pero hazme un favor. No dejes que él me coma vivo. Por favor, ¿tienes la navaja o el martillo? Hazlo». El fuego rugía detrás de Cárdenas. Las raíces estaban golpeando los cimientos, tratando de derrumbar el techo para apagar las llamas con tierra. Cárdenas miró el martillo en su mano. Miró a Mateo, un chico que solo quería un trabajo nuevo, un chico que amaba a alguien prohibido. «Perdóname»,
susurró Cárdenas, con lágrimas de humo y dolor en los ojos. Levantó el martillo. El golpe fue misericordioso, rápido. Mateo dejó de sufrir. Cárdenas salió de la celda, ahogándose. La escalera de caracol era una chimenea. Subió a gatas, sintiendo cómo el calor le ampollaba la piel de las manos y la cara. Escuchaba el edificio crujir, la piedra volcánica estallando por la temperatura. Abajo, el dios antiguo aullaba, un sonido que le reventó los tímpanos a Cárdenas, dejándolo sordo momentáneamente. Logró llegar a la planta baja. La capilla estaba llena de humo negro. Los zapatos de las víctimas, alineados frente al altar profano, empezaban a derretirse. Cárdenas corrió hacia la salida, tropezando con los bancos, derribando candelabros. Al llegar al portón principal, estaba cerrado. Francisca lo había trancado antes de bajar. Cárdenas disparó a la cerradura con el arma que había recuperado del suelo del sótano antes de subir. Un milagro entre el caos, pero no tenía balas. Estaba vacía. Se lanzó contra la madera con su hombro sano. Nada. El fuego ya lamía sus talones. Entonces vio una ventana alta, un vitral que representaba no a santos, sino a figuras geométricas oscuras. Trepó por un confesionario y se lanzó a través del vidrio. Cayó sobre el barro frío y húmedo del exterior. Los cristales se le clavaron en los brazos, pero estaba vivo. Rodó lejos del edificio, jadeando, tosiendo una sustancia negra. Miró hacia atrás. El convento de la Santa Agonía ardía. Pero no era un incendio normal. Las llamas no subían al cielo. Parecían ser absorbidas hacia abajo, hacia la tierra, como si la montaña estuviera inhalando el fuego. Hubo un estruendo sordo, tectónico. La tierra se abrió bajo el convento. En cuestión de segundos, la estructura de piedra negra se desplomó hacia adentro. Muros, torres, gárgolas, todo fue tragado por la Sierra Madre. Una nube de polvo y ceniza se elevó, ocultando la luna. Y luego, silencio. Solo la lluvia, que había comenzado a caer de nuevo, lavando la sangre de Cárdenas. Epílogo. El paciente de la habitación. 412.976. Un año después. El detective Cárdenas estaba sentado en una silla de ruedas en el patio de un sanatorio mental en las afueras de la Ciudad de México. Oficialmente se había retirado por estrés postraumático severo, tras un accidente en la carretera. El informe policial decía que el convento se había derrumbado por un deslizamiento de tierra natural debido a las lluvias atípicas. No mencionaron a las monjas. No mencionaron los frascos con dedos. No mencionaron a Mateo. Cárdenas miraba sus manos. Tenían cicatrices de quemaduras que formaban mapas de dolor en su piel. No hablaba con nadie. Los médicos decían que estaba catatónico. Pero Cárdenas no estaba callado porque no tuviera nada que decir. Estaba callado porque estaba escuchando. Cada noche, a las 3 de la mañana, cuando el hospital estaba en silencio, Cárdenas oía algo. No venía del pasillo, venía de abajo, del suelo, de los cimientos de hormigón de la ciudad. Escuchaba un clic, 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 el sonido de un rosario de huesos chocando. Y a veces, solo a veces, escuchaba la voz de la madre Bernarda susurrando a través de las tuberías del agua. No nos fuimos, detective. Solo nos mudamos. La raíz se extiende por debajo de todo. Y todavía tenemos hambre. Cárdenas sonrió. Una sonrisa pequeña, rota. Metió la mano en el bolsillo de su bata. Allí, escondido de las enfermeras, tenía un diente. Un diente humano que había encontrado en su bolsillo después de escapar esa noche. Lo apretó con fuerza hasta que se cortó la palma de la mano. Sabía la verdad. El mal no muere cuando quemas su casa. El mal se convierte en semilla. Y él, Cárdenas, era el portador de la historia.
el único testigo de que en la garganta de la Sierra Madre Dios no existe. Solo existen 3 hermanas y una boca infinita esperando que alguien más se detenga en el kilómetro 66. Y tú, que escuchas esto, si alguna vez viajas de noche y ves una luz tenue en medio de la nada, no te detengas. Sigue conduciendo, porque la hospitalidad del infierno nunca cierra sus puertas.